pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Él nació el 28 de marzo de 1914. Magnífico novelista. Hay que hablar de sus obras. Ahorita vamos a empezar para leer Una soledad demasiado ruidosa, que es, fíjense que es la novela con la que yo conocí a este autor en 1989, más o menos. 88, 89, por ahí fue que cayó ese libro en mis manos y la leí y me gustó mucho. Después un amigo poeta de México, Jaime Augusto Shelley, que ya murió, era de la generación de la espiga motinada, me dijo: tienes que leer una novela que se llama Trenes rigurosamente vigilados. De alguna manera pasó el tiempo y descubrí la novela y me gustó muchísimo. Entonces me di cuenta, asocié y dije: es el mismo autor de Una soledad demasiado ruidosa. En fin, Una soledad demasiado ruidosa, yo que he servido al rey de Inglaterra, Trenes rigurosamente vigilados, Los palabristas, El pueblo donde se detuvo el tiempo, Vendo esta casa donde ya no quiero vivir, Lecciones de baile para adultos, en fin, son sus obras que más o menos de las que podemos ir hablando, y hablaremos un poco de su obra, cómo es esa obra magnífica de este modesto, sencillo novelista checo, que fue una persona sensata, sencilla, congruente. Vamos a leer un fragmento de Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Hrabal. Hace 35 años que trabajo con papel viejo y esta es mi love story. Hace 35 años que prenso libros y papel viejo. 35 años que embadurno con letras hasta el punto de parecer una enciclopedia. Una más entre muchas, de las cuales durante todo este tiempo habré comprimido alrededor de 30 toneladas. Soy una jarra llena de agua viva y agua muerta. Basta que me incline un poco para que me rebosen los más bellos pensamientos. Soy culto a pesar de mí mismo, y ya no sé qué ideas son mías, surgidas propiamente de mí, y cuáles he adquirido leyendo. Y es que durante estos 35 años, propiamente, me he amalgamado con el mundo que me rodea, porque yo cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo como un caramelo, la sorbo como una copita de licor, la saboreo hasta que, como el alcohol, se disuelve en mí. La saboreo durante tanto tiempo que acaba no solo penetrando mi cerebro, sino mi corazón, ¿no? Sino que circula por mis venas, hasta las raíces mismas de los vasos sanguíneos. Por regla general, prenso unas 2 toneladas por mes, y para tener fuerzas para este bendito trabajo, durante 35 años he bebido tanta cerveza que con ella se podría llenar una piscina olímpica o una buena cantidad de viveros de carpas navideñas. De esta manera, a pesar de mí mismo, me he vuelto sabio y ahora me doy cuenta de que mi cerebro es un fajo de pensamientos prensados en la prensa mecánica. Mi cabeza calva es la nuez de la Cenicienta. Y sé bien
que los tiempos en los que el pensamiento estaba inscrito en la memoria humana tenía que ser mucho más hermoso. Y si en aquel tiempo alguien hubiese querido prensar libros, tendría que haber prensado las cabezas humanas. Pero tampoco eso había servido para nada, porque los verdaderos pensamientos provienen del exterior. Van junto al hombre como una fiambrera de fideos, y por eso todos los inquisidores del mundo queman los libros en vano, porque cuando un libro comunica algo válido, su ritmo silencioso persiste, incluso mientras lo devoran las llamas. Y es que un verdadero libro siempre indica algún camino nuevo que conduce más allá de sí mismo. Vamos a dejar aquí este primer capítulo de Una soledad demasiado ruidosa. Y hablemos de Bohumil Hrabal. Un hombre muy interesante, muy atractivo como persona, muy atractivo, seductor como escritor, ¿no? Entonces, él estudió Derecho en la Universidad Carolina de Praga, y interrumpió los estudios a causa de la ocupación nazi en Checoslovaquia. Ahorita recuerdo una escena. No me pregunten en qué novela la leí, pero una escena de Bohumil Hrabal, donde habla de un tío que era hipnotizador, el personaje. Entonces, ante la invasión, cuando van llegando los tanques nazis a invadir Checoslovaquia, su tío, que es hipnotizador, se para frente al camino y les dice: deténganse, y les habla, y entonces los trata de hipnotizar. Y los hipnotiza y avienta sus fuerzas y tal, pero pues los tanques siguen y pasan por encima del cuerpo de ese tío del personaje que era hipnotizador. En fin, dejó los estudios y bueno, fue empleado ferroviario. De ahí escribió Trenes rigurosamente vigilados. Fue cartero, obrero metalúrgico, trabajó en una planta de reciclaje de papel, de libros censurados. Él los prensaba, los destruía. Y en Una soledad demasiado ruidosa, el personaje central es un personaje que prensa libros, destruye papel, ¿no? Ese es su love story, dice. Bueno, también a finales de la década de 1940, que es toda la Segunda Guerra Mundial, comenzó a escribir poesía. Algunos relatos cortos. Realmente fue un escritor tardío, como Saramago, como Henry Miller. Habrá que hablar de Henry Miller pronto, ya hablamos de Saramago. Pero vamos a ver en qué año publicó su primera novela. En fin, ya era maduro, pero durante los años 70, que fue la época que los checos le llamaron la época de normalización en la Checoslovaquia comunista, Hrabal tuvo muchas represalias por no haber firmado la famosa Carta 77.
que firmaron todos los escritores. Y él no la firmó y pues se atuvo a las consecuencias y a las represalias. Y bueno, siguió publicando textos de forma ocasional, en tiradas reducidas, en lo que se conoció como ediciones Samizad, clandestinas. Vamos a un corte y regresamos. O había publicado de manera tardía, publicó su primer libro que se llamó Alondras en el alambre, como pájaros en el alambre, ¿no? Pero aquí son alondras, scribansi nan niti. En 1963, ya tenía pues poco más de 50 años, ¿no? O 50 años por ahí, medio siglo de vida. Hasta entonces publicó. Hay que recordar que vino una época en que muchos escritores checos salieron de su país. Él no. Pero además se vendían sus libros. A pesar de la fama, ya cuando tiene un reconocimiento, Raval se mantuvo muy alejado de la vida social. ¿Y saben qué hacía? Le gustaba mucho ir a la cervecería, a una cervecería praguense, a beber cerveza. Una obra poderosísima. Óiganla. Aquí les leo. Me compré una pequeña calculadora, una de esas multiplicadoras extractoras de raíces. Una máquina menuda, no muy grande como no más grande que una cartera. Y cuando reuní el valor necesario para abrir la parte de atrás con un destornillador, tuve un sobresalto de alegría porque dentro encontré una minúscula placa, no mayor que un sello, no más gruesa que 10 hojas de un libro, y aparte de eso, solo el aire encargado de variaciones matemáticas. Lo mismo pasa cuando penetro con los ojos un buen libro, cuando despojo el texto de palabras impresas, entonces tampoco queda nada más que pensamientos irracionales que planean en el aire, que yacen en el aire, que se alimentan del aire de la misma manera que la sangre está y al mismo tiempo no está en la sagrada forma. Hace 35 años que me dedico a envolver libros y papel viejo. Vivo en un país que sabe leer y escribir. Desde 15 generaciones atrás. Vivo en un antiguo reino donde siempre ha persistido la costumbre y la obsesión de atiborrarse pacientemente la cabeza con ideas e imágenes que aportan un goce indescriptible y un dolor más grande aún. Vivo envuelto entre personas dispuestas a dar incluso la vida por un paquete de ideas bien pensadas. Y ahora todo eso se repite en mis entrañas. Hace 35 años que pulso los botones verde y rojo de mi prensa,
y 35 años que bebo jarras de cerveza enteras, no para emborracharme, los borrachos me horrorizan, sino para poder reflexionar mejor, para penetrar hasta el corazón mismo de los textos, porque no leo para divertirme, ni para pasar el rato, ni para conciliar el sueño. Yo, que vivo en un país donde la gente sabe leer y escribir desde hace 15 generaciones atrás, bebo para que el texto me despierte, para que la lectura me produzca escalofríos, y es que comparto la opinión de Hegel, de que una persona noble no es necesariamente un aristócrata, ni un criminal, ni un asesino. Si supiera escribir, haría un libro sobre la mayor suerte y la mayor desgracia de los hombres. Los libros me han enseñado de ellos, y de ellos he aprendido que el cielo no es humano en absoluto, y que un hombre que piensa tampoco lo es, no porque no quiera, sino porque va contra el sentido común. Bajo mis manos, en mi prensa, expiran libros preciosos y yo no puedo detener el flujo. No soy sino un tierno carnicero. Los libros me han enseñado el placer y la voluptuosidad de la devastación. Soy feliz cuando diluvia. Me encantan los equipos de demolición. Paso horas y horas de pie mirando como los dinamiteros hacen saltar por los aires manzanas enteras, calles enteras, como si hinchasen neumáticos gigantes. Devoro con los ojos el primer segundo, cuando se levantan los ladrillos y las piedras y las vigas, y un momento después las casas caen suavemente como vestidos desabrochados que se deslizasen por el cuerpo, como un transatlántico que se sumergiese en el mar tras la explosión de las calderas. Me quedo inmerso en una nube de polvo y en la música del crujido, y pienso en mi trabajo y en el hondo subsuelo donde se halla mi prensa, con la que llevo trabajando 35 años a la luz de las bombillas eléctricas y oyendo el pisoteo en el patio por encima de mi cabeza, el ruido de los cuernos de la abundancia que vierten sus tesoros desde el cielo, el contenido de sacos y cajas de madera y de cartón vaciando a través de un agujero en medio del patio que da a mi subsuelo papel viejo, flores marchitas de las floristerías, papel de empaquetar de los grandes almacenes, programas viejos y billetes y envoltorios de helados, grandes hojas manchadas de pintura, montones de papel chorreando, sangre de las carnicerías, recortes de película de los laboratorios fotográficos, el contenido de las papeleras de los despachos. Mezclado con cintas usadas de máquina de escribir, ramos de flores que celebraron el cumpleaños o la onomástica, a veces una bala de periódicos con un adoquín en el interior que alguien habrá metido allí para que el papel pesara más, y los cuchillos, tijeras, martillos y alicates, tajaderas de carniceros y tazas con manchas negras de café seco, mustios, ramos de novia y coronas fúnebres de plástico, de colorines. Hace 35 años que aplasto todas esas cosas en una prensa 3 veces por semana. Los camiones se llevan mis balas a la estación, las meten en los vagones y se las llevan a las fábricas de papel, donde los obreros cortan con alambres que las atan y sumergen el resultado de mi trabajo, el álcalis y ácido suficientemente fuertes para disolver incluso las hojas de afeitar que cada 2 por 3 me cortan las manos. Brutal la prosa, tremenda.
Y estamos leyendo, por supuesto, ya lo sabemos, una traducción que les procuraré decir de quién es. Una soledad demasiado ruidosa. ¿Qué título? ¿Qué sugerencia del título? ¿Qué personaje está contando? Recuérdese que ese hombre aplasta papel y lo tira y lo desecha y tal, pero además coronas fúnebres, grandes hojas, montones de papel chorreando sangre de las carnicerías, etcétera, etcétera. Qué metáfora de la destrucción del pensamiento impreso. Una crítica feroz a lo que hacen los censores. Otros los queman. Los versos satánicos de Salman Rushdie, en la ciudad donde él nació, los quemaron una edición entera ahí, hicieron una pira. Pero bien dice Raval, no acabarán con lo que los libros nos dan. Raval, fíjense que a mí me impresiona, incluso su misma muerte me impresiona. Hay un libro que debo traer aquí, no estoy seguro, no lo traigo. Un libro de Raval, incluido un cuento suyo en un libro que se llama Suicidas, porque se cree que se suicida. Entonces, bueno, las primeras obras de este autor tienen ahí una mezcla muy interesante. Decíamos que no solamente los novelistas escriben novelas tristes o dramáticas o trágicas o serias de pensamiento que reflexionan y piden criterios de seriedad, etc. Hay en la obra de Raval pequeñas historias como la que les conté del hipnotizador y unas anécdotas de una espléndida y deliciosa comicidad. Hay alegría aquí, hay alegría de pronto envuelta en una muy fina ironía. Vamos a un corte, tomamos agua y volvemos. Vamos a nuestra sección de figuraciones mías y leeré la segunda entrega de mi novela, que aparece en la columna Figuraciones mías. Los ficticios, entrega número 2. En ese momento no pude entender la presencia de aquel hombre que salió del café dejándome la inquietud de no saber si lo sucedido sería real o sería producto de una alucinación. Y lo que poco después creí fue que aquel hombre era real y se estaba burlando de mí por haber escrito semejantes historias. Porque debo confesar que la novela a la que se refería, El hombre que fue a verme, no es la única novela que escribí sobre el interior de la literatura y donde la sangre de la ficción es el alimento de la historia. ¿Me estoy volviendo loco? ¿O en cuál lado de las regiones de mi vida estoy viviendo ahora? ¿O el loco era aquel hombre que me había inyectado el más extraño desconcierto y el extravío de la memoria? Porque en cuanto se fue con su rata en el bolsillo, salí hasta la puerta del café y como si se lo hubiera tragado la tierra desapareció. Ahí despertaba todo lo que vendría después. Ir develando el misterio de algo que yo percibí con claridad cuando escribí la novela anterior.
Volví a la mesa, traté de tranquilizarme, me preguntaba qué clase de perturbación estaba viviendo ese hombre y si lo que me había dicho era cierto, o era verdad, o era de verdad un sobreviviente de la novela de no sé qué autor que buscaba trabajo. En la inmediatez de aquella incomodidad, nunca imaginé que los ficticios que andan en el mundo se atrevieran a suplicarnos trabajo a escritores extraños y ajenos. Y aunque puede ser natural que así sea, ese hombre que vino a verme algo más escondía. Lo primero que dijo fue que quería contarme una historia. Segundo, me pidió una condición para hacerlo. Y tercero, puedo ser el asesino, dijo. Sabía muy bien la trama de mi novela. La había leído como leen los ficticios, con mucha precisión. Claro, es su mundo. Aunque hay una región incompleta de su confección. Son sumamente ingenuos, o tal vez inocentes, o al menos los que yo he encontrado lo son. Pero a este hombre no le vi esa ingenuidad ni inocencia alguna por ningún lado. Eso no me aclaraba ni me daba la seguridad de que era un ficticio, porque estoy seguro que a esa especie le falta algo más que la voluntad, porque la voluntad propia de un personaje la guía el que lo escribe, y mientras el personaje viva fuera de una historia, aún no tiene la fuerza de voluntad entera. Extraño. El hombre parecía tenerla con solidez. Cierto que en mi novela anterior, el narrador, que es el personaje que saltó fuera de la novela, narra y no se da cuenta que es un personaje, es decir, no sabe que es un ser para vivir en una novela, pero escapó de la novela que novelista quemó. El muy ingenuo cuenta la historia sostenida por una poesía de muy buena factura, y el doblemente inocente cree ser amigo del novelista, el que lo dejó fuera. Poco a poco los lectores se darán cuenta que el escritor ni siquiera sabe de la existencia de aquel ficticio que admira a su autor, que de manera ingrata lo abandonó y lo que es, y todavía peor, lo quiso incinerar. Aquel mediodía fui analizando lo ocurrido con ese hombre. Era posible que fuera lo que dijo ser, y eso cambiaba todo. La solución era buscarlo. En ese momento pensé otra cosa, la tarjeta, porque otra prueba estaba en la tarjeta en blanco que me dio, una señal. La había dejado en la mesa, por lo que tuve que regresar al café. La mesera la había tirado a la basura. La obligué a que la buscara y gracias a Dios la encontramos. Había que probarla con el fuego, pasándola para que la tinta invisible revelara las palabras que había escritas en aquella tarjeta. Con la luz del día no quise hacerlo y me esperé. Fui a comer y mientras comía en silencio comencé a sentir lástima de imaginar a aquel hombre ficticio que vagaba por un mundo que no es suyo, y no pude sino recordar las veces que fui echado de una casa donde tuve techo y comida y mesa, donde he escrito lo que he logrado terminar, incluida la novela a la que el hombre se refirió. Cierto que fui exiliado del amor y del único lugar donde quise creer en el amor maldito que ya nunca recuperé y me dejaría imposibilitado para amar. Precio que un novelista verdadero debe pagar. La imposibilidad de amar y la necesidad de ser cruel con todo lo que toque su corazón. Rumbo a las galerías de la realidad nos fuimos con Vanessa, mi tortuga, y me sentí igual que aquel pobre exiliado con su asquerosa rata obediente. Con Vanessa habíamos estado en las calles, metidos en el auto, que para fortuna tenía cristales polarizados y podía dormir en alguna calle indiscreta. Ahora lo comprendía, un poco más.
aunque a diferencia de él, para mí y para Vanessa no fue fácil. Siempre pensaba yo en una cama, en la crueldad de quienes repetidamente me mandaron a la muerte. Todos los días pensaba en una silla donde sentarme y comer, en la casa de agua de Vanessa, en su alimento, en algunas plantas de las que yo le hablaba, a aquella hermosa acompañante que solo en el agua podía comer. Por el contrario, imaginé a aquel hombre abrazado a su rata, dormido en algún sitio de la ciudad, sin que no toda la gente lo pudiera ver, porque a un personaje no lo puede ver nadie más que aquellos a los que él decide y les hable. El lenguaje es su mejor herramienta para hacerse presente en el mundo. Y me vino a la cabeza aquella vez que le dije a un amigo, las palabras nos construyen. Y ahora empiezo a pensar que esa frase debió decir uno de mis personajes y creí que yo la había descubierto. O tal vez él olvidó decirla en su historia y yo no la olvidé porque las palabras se olvidan. Me pregunto, ¿a dónde van las frases o las palabras que por culpa del escritor los personajes no dicen? Gracias a las palabras, revelé el misterio. En la oscuridad de la casa, pasé el fuego bajo la tarjeta y la revelación de la tinta invisible surgió como agua clara. Hasta la próxima entrega vamos a figuraciones mías. Y seguimos hablando de Bohumil Hrabal, narrador potente. Miren, en 1964 publicó Clases de baile para adultos y alumnos aventajados. El libro que yo tengo nada más dice Clases para adultos, de baile para adultos. Es una deliciosa novela. El tío Pepín aparece ahí como un pájaro por todos lados, ¿no? Que también aparece de una manera y es donde muere en esta novela que se llama El pueblo donde se detuvo el tiempo, donde hablan de la fábrica de cervezas, donde el papá del narrador, personaje, es el gerente de la fábrica de cervezas. Bueno, en 1965 publica Trenes rigurosamente vigilados, un relato acerca de... El personaje es un guardaagujas y su aprendiz. Ahí el fondo de toda esta historia es la angustia de la ocupación nazi. Mucho se preocupó Bohumil Hrabal de ese momento de la invasión de la bestia, ¿no? Y también hay que poner atención a los pequeños detalles ahí, en Trenes rigurosamente vigilados, que es una parte un poco cómica, ¿no? Es la iniciación sexual de ese ayudante del guardaagujas, que es divertidísima. Es divertidísima porque se dice que el autor se inspiró en hechos reales. Es un muchacho que se enamora de una muchacha y que llega ahí a la estación del tren y hay una parte donde la desnuda y le pone sellos, ¿no? Le pone sellos de ahí de la estación y le divierte, le excita, ¿no? Es un juego muy interesante entre la muchacha y él. Y también ahí hay otra cosa que el autor también se inspiró en los hechos reales sucedidos en el famoso protectorado de Bohemia y Moravia, ¿no? Que fue cuando un grupo de guerrilleros atacaron un tren alemán lleno de municiones, cerca de una estación que se llama Strator. Entonces, Trenes rigurosamente vigilados tiene momentos muy críticos, muy finos, muy cómicos. La parte erótica es deliciosa, ¿no? Y
en el 67, ay, no me equivoqué, yo había dicho que 67 en mi colaboración del radio, y ganó un Oscar a la mejor película extranjera, la película basada en Trenes rigurosamente vigilados. Que me tocó verla, tuve la suerte de ver esta película, donde Boumil Raval colabora en la hechura del guión. Es una muy buena película, pero insuperable la novela, claro. Yo siento que es muy difícil que una película sea mucho mejor que la novela. Bueno, he visto casos, ¿no? Pero la novela es muy buena y el director de cine es muy... Digo, la novela es muy mala y el director de cine es muy bueno, pues bueno, es otra cosa. Pero esta película me encantó, es en blanco y negro. Vamos a un corte y seguimos hablando de... luego después la invasión soviética. Vamos a un corte, regresamos. Una soledad demasiado ruidosa, dijimos que fue publicada en 1963 y es un monólogo brutal, a mí me impresionó. Yo la he leído 2 veces, la leería otra vez. Es un monólogo amargo, duro, agudo, de un trabajador, de un reciclador de papel frente a un mundo que cambia y cambia de manera inexplicable. Es una obra que tiene un trasfondo metafísico. Sobre el sitio que el hombre tiene ante la sociedad, el individuo, un hombre que piensa. Acuérdense que habla de que piensa. Es decir, ¿cuál es su posición ante la sociedad que cambia? Y todavía con una actitud más radical que la de su coterráneo paisano Kafka. Yo ese alegato sobre la humanidad, sobre la historia, sobre la sociedad de un hombre que aplasta papel y que quisiera aplastar el mundo a veces y que a veces lo disfruta tanto y que ama las ideas que se le van germinando en sí mismo, a mí me parece que estamos ante uno de los personajes más interesantes al lado de los de Kafka, del proceso y el castillo y la metamorfosis y todo, ¿no? Digo, yo que he servido al rey de Inglaterra, constituye también ahí una cosa muy irónica, cómica, sobre la vida de un camarero, de un mesero común y corriente. Es una obra de grandes dimensiones, yo que he servido al rey de Inglaterra. La obra también retrata el periodo histórico crucial para la República Checa y para Checoslovaquia. Asimismo, podemos ver que otra vez la ocupación nazi, el periodo posterior a la guerra, la nacionalización de la República Checa, ¿no? El encarcelamiento de los antiguos millonarios que se decía, ¿no? Ya en 2006 el director Jiří Menzel estrenó la película Yo serví al rey de Inglaterra en 2006. Hay que verla, esa yo no la he visto. Un monólogo amargo.
una soledad demasiado ruidosa. Oigan, pero al igual que en las aguas sucias y turbias de un río en el desagüe de una fábrica, resplandece de vez en cuando un pez magnífico. En el río de papel viejo también brilla a veces el lomo de un libro precioso. Deslumbrado miro un rato hacia otra parte antes de cogerlo, lo seco con el delantal, lo abro, huelo el texto y solo después fijo los ojos en la primera frase y la leo como si fuera una predicción homérica. Entonces guardo el libro entre otros bellos hallazgos en una caja tapizada de estampas que alguien volcó en mi sótano por equivocación y junto con varios libros de oraciones. Mi misa, mi ritual, consiste no solo en leer estos libros, sino en meter alguno en cada paquete que preparo. Y es que tengo la necesidad de embellecer cada paquete, de darle mi carácter, mi firma. Este es mi calvario. Para que cada paquete sea diferente, debo prolongar mi jornada laboral, acabar 2 horas más tarde y llegar al trabajo 2 horas antes, trabajar a veces incluso los sábados para poder liquidar el inacabable montón de papel viejo. El mes pasado tiraron a mi subterráneo 600 kilos de reproducciones de maestros célebres. 600 kilos empapados de Rembrandt y Hals, de Monet, de Manet, de Klimt, de Cézanne y después y demás campeones de la pintura europea. De modo que ahora embellezco cada una de mis balas de reproducciones, con reproducciones, y al anochecer, mientras mis balas esperan en fila india delante del montacargas, me deleito contemplando aquella belleza. Aquellos paquetes adornados con ronda de noche, Saskia, el desayuno sobre la hierba, la casa del colgado o el Guernica. Y solo yo sé que en el corazón de cada paquete descansa abierto aquí Fausto, allí Don Carlos, aquí entre cartones sangrientos Hiperión, allí en una bala llena de sacos de cemento. Así habló Zaratustra. Solo yo sé cuál de esos paquetes sirven de sepulcro a Goethe y a Schiller, a cuál Hölderlin y a Nietzsche. Yo soy al mismo tiempo el artista y el único espectador. Por eso cada día termino rendido y muerto de cansancio, agotado, trastornado, y para moderar y disminuir ese terrible desgaste de mí mismo me tomo una jarra de cerveza tras otra, y por el camino hacia la taberna de Husinski tengo tiempo suficiente para meditar y soñar con el aspecto, con la belleza de la próxima bala de papel. Esas cantidades de cerveza las bebo para ver mejor lo que ha de venir, porque con cada bala doy sepultura a una preciosa a una preciosa reliquia, al ataúd de un niño cubierto de flores marchitas, con orla de aluminio y cabello de ángel. Preparo un nido pequeño y acogedor para los libros que han aparecido en mi cueva y de forma tan insólita como yo mismo. Por eso no tengo nunca el trabajo terminado, por eso el papel viejo se amontona en el patio hasta el techo, por eso se alcanza desde mi sótano hasta el techo del patio. Por eso el jefe a veces pincha aquella papelería con un garfio y me chilla a través del agujero con la cara morada de rabia. Janta, ¿qué haces? Por Dios, deja los libros y date prisa. El patio está lleno a rebosar hasta el techo y tú estás en la luna, vago. Y yo, al pie de la montaña, me encojo como un Adán entre los matorrales,
Con un libro en la mano abro mis atemorizados ojos a un mundo extraño, distinto de aquel en el que se hallaba hace apenas un instante, porque yo, cuando me sumerjo en la lectura, estoy en otra parte, dentro del texto. Me despierto sorprendido y reconozco con culpa que efectivamente vuelvo de un sueño, del más bello de los mundos, del corazón mismo de la verdad. ¡Qué narración! No olvidemos que está pensando, destruyendo libros censurados. Cuando habla del arte, envuelve las balas de papel de libros con reproducciones de piezas y publicaciones de obras de arte, ¿no? Entonces, es un magnífico narrador. Hay que leerlo. Ahora, fíjense, podríamos recordar aquí algo. De entre sus restantes títulos, después que nos falta lo que resta, pero son muchos, viene la trilogía de recuerdos que llamo Bodas en Casa, y Vita Nuova y Proculi, narrada por su esposa Eliska, por otras personas de su entorno, así como por él mismo, ¿no? Aquí el estilo de Abral es, hay algo ahí, no lo descartemos, algo de surrealismo y pienso del dadaísmo, porque son personajes que no quieren decir nada a veces, ¿no? El tío Pepín de pronto dice disparate, ¿no? Utiliza los principios, la técnica del collage. Me parece que es una las novelas de Abrales son, a mí me lo parece, son aventuras como las que hace el artista plástico cuando se pone frente a un lienzo y hace un collage, con recortes de la historia de todos lados, ¿no? Aplasta la realidad, ¿no? A él le gustaba mucho leer a Ferdinand Celine y a Giuseppe Ungaretti, el italiano, pero sobre todo estaba cautivado por James Joyce. Se sabía de memoria partes del Ulises. Fíjense, él dijo, allá donde fallo yo como hombre, fallan también mis personajes literarios. Por otro lado, ellos sienten orgullo por las mismas cosas que yo, es decir, por los pormenores cotidianos de la vida. Ya nos vamos. Ya Adriancito nos está mandando a tomar café por allá afuera. Entonces nos vamos a tomar café a la ciudad. Y me despido con un avance más de esto. 10 veces al día me maravilla haberme alejado tanto de mí mismo. Así, extranjero y ajeno, cada anochecer me dirijo a mi casa, en silencio voy por las calles inmerso en la profunda meditación, paso de largo tranvías y coches y peatones, perdidos en una nube de libros que acabo de encontrar en mi trabajo y que me llevo a casa en la cartera, así, soñando.
Cruzo en verde sin percatarme de ello, sin topar con los postes ni con la gente, camino apestando a cerveza y a suciedad, pero sonrío porque tengo la cartera llena de libros de los cuales espero que por la noche me expliquen sobre mí mismo, aunque todavía algo de mí que todavía desconozco. Recuerden, amigos, sépanlo bien, desconocemos mucho de nosotros mismos y no vamos a alcanzar a conocerlo, pero no nos detengamos en esa búsqueda del conocimiento de nosotros mismos. Por lo menos estaremos alegres de buscarlo. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.